Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Marifer Centeno, me da muchísimo gusto saludarlos. El tema de hoy es el caso Lucy Letby, inocente o culpable. Hay tres elementos probatorios que parece que van a hundir el resto de su vida a Lucy Letby. ¿Cuál es el primero? La evidencia estadística. El común denominador es que ella estaba presente en el inexplicable colapso de los bebés fallecidos en la unidad neonatal. El segundo, las notas manuscritas. Esto quiere decir que va a ser analizado por un perito grafólogo y un perito grafóscopo, es decir, el grafóscopo va a determinar si corresponden o no al mismo puño y letra, y el grafóscopo va a determinar cuál era el grafólogo, cuál era el estado emocional de esta persona. Se encuentran notas donde dice frases como soy malvada, yo hice esto. Se encuentran notas que además la fiscalía lo utilizó como confesiones para que nos demos cuenta del valor probatorio de un mensaje. Por supuesto, no es el único y será un juez el que lo decida, pero no solamente es esto, hay testimonios médicos. Los expertos declararon que las muertes no fueron naturales, sino causadas por inyección de aire, exceso de leche o insulina. Esto habla, una vez más, que no se trata de un accidente, sino de algo que fue perfectamente premeditado. Ahora, hay elementos que generan duda. Las fallas en el sistema. Por ejemplo, hay quien dice que el hospital no tenía condiciones de higiene, es decir, que eran unas condiciones deplorables en voz de algunos. Dos, hay un sesgo estadístico. Expertos en datos dicen que el hecho que estuviera ahí, esta mujer como común denominador, no quiere decir que es una prueba plena, sino que se puede contemplar como una casualidad. Y por otro lado, también decir que legalmente bajo el sistema británico fue hallada culpable más allá de toda duda razonable. Quiero que veamos la carta que escribe Lucy Letby. Generalmente, a mí como grafóloga no me interesa el texto, me interesan los rasgos del texto, pero hay palabras que son palabras estímulo. No sé si en algún video hemos platicado de justamente cómo las emociones hacen que la letra se vea diferente. No escribes igual contento que enojado, feliz que preocupado. Voy a poner un ejemplo que si tú quieres es muy burdo. Pero si yo te digo, escribe la palabra hola y piensa en mi caso en Serafín, a ver, lo voy a escribir, va a salir diferente. Aquí está, escribo Serafín con un pensamiento feliz que es Serafín. Pero ¿qué pasaría si pienso en el momento más vergonzoso y humillante de mi vida? La letra sale totalmente diferente. Sin embargo, el texto gráfico se mantiene. Es un principio de grafoscopía, que lo esencial no cambia, lo accidental sí. Ahora, estos crímenes que fueron cometidos entre el 2015 y 2016 hablan de una inyección de aire que era introducida en el torrente sanguíneo o en los tubos nasogástricos. Que aquí vamos a ver cuál es el torrente sanguíneo y cuáles son los tubos nasogástricos. Dos, la sobrealimentación, que forzaba cantidades excesivas de leche en estos pequeños estomaguitos. Pero también se habla de algo terrible y tremendamente cruel, si es que todo lo era, pero estamos hablando de envenenamiento, que agregaba insulina a las bolsas de alimentación parenteral, perdón, esa es la palabra. Y agresión física, incluso se habla que causaba estragos en los órganos físicos de los pequeños. Los médicos empiezan a notar que Letby es la única enfermera de turno cada vez que ocurría una tragedia. Esto también habla que seguramente buscaba que en caso de que ella sea la persona culpable, ella buscaba ese reconocimiento, ella buscaba que la encontraran. Y esto es muy común en asesinos seriales, es muy común que busquen este reconocimiento, que sea una bandera. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, lo platicaba con una pequeña sonrisa en la cara, y el juicio dura 10 meses. Y es uno de los más largos en la historia británica, y en agosto del 2023 fue declarada por 7 asesinatos y por 7 intentos de asesinato, lo que en México se conoce como tentativa de homicidio. Ahora, tenemos una carta, esta carta que es una famosa nota adhesiva que se convierte en una de las pruebas centrales del juicio porque es una confesión. Se las voy a leer en español. Dice, no hay palabras, déjenme que la ponga, aquí está. No hay palabras, no soy lo suficientemente buena, soy una persona horrible, no puedo respirar, no puedo concentrarme, pago por eso todos los días, matarme ahora mismo, miedo abrumador, pánico, nunca tendré hijos ni me casaré, nunca sabré lo que es tener una familia, investigación policial, olvido, calumnia, discriminación, victimización. Todo se está volviendo demasiado, odio mi vida tanto, me siento muy sola y asustada. ¿Qué depara el futuro? ¿Cómo puedo superar esto? ¿Cómo serán las cosas alguna vez?
no merezco vivir, yo hice esto, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos, soy una persona horrible y malvada. Mamá y papá, el mundo es mejor sin mí. Soy malvada. Yo hice esto. Ahora, de esto quiero que vean, y lo vamos a ver en la edición en grandote, cuando dice, yo soy malvada. I am evil. Yo hice esto. I did this. Y cuando dice hate, que estás encerrada en un círculo negro grueso. En grafología, aumentar el tamaño de algunas palabras es como si las gritaras. Imagínate cuando le das más importancia. Yo te estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Le estoy dando más importancia al bien que a todo lo demás. Perdón, Martinita. Vamos a pensar que son palabras estímulo. Ahora, por otro lado, la palabra hate está escrita con muchísima mayor presión y está rodeada con un marco ovalado donde se repite y se repite y se repite. Estamos hablando de una persona que se siente atrapada, de una persona que tiene pensamientos rumiantes y de una persona que es obsesiva. Es como pensar lo mismo una y otra vez. Ahora, no todo mundo que es obsesivo es asesino, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una personalidad que es absolutamente compleja. Hay rasgos, por ejemplo, de agresividad contenida, como estos trazos angulosos más los tachones. Es que hay que sumar. Estamos hablando de agresividad contenida que se ve en la letra angulosa más los tachones, más lo sucia que se ve la escritura. No sé si ven cómo está saturadísima. La carta está saturada. No sé si podemos ver cómo no deja ni un segundo. Por otro lado, tenemos falta de criterio en los márgenes. Ella invade todo el papel. Repito, no deja un espacio en blanco. Esto, incluso dentro de la psicología forense, se ve como una falta de límites éticos y sociales. Es como una persona que no para de hablar, como una persona que no para de tener una conducta, como una persona que es invasiva. La persona no sabe que sus derechos terminan donde empiezan los del otro. Por otro lado, tenemos tendencias autodestructivas. Esta nota está cargada de ideaciones suicidas. No merezco vivir. No es lo suficientemente buena. Y esto estamos hablando no solamente de sadismo puro, sino también de una frustración extrema, de una frustración extrema, ¿no? Y la violencia hacia el otro es una extensión de la violencia hacia sí misma. La gente que es mala no solamente es mala con nosotros los demás, es mala con ella misma. Es el perfil típico de un extorsionador. El extorsionador también tiene estas características como el secuestrador, que tiene un gran resentimiento social. Ahora, esta nota lo que muestra es una persona altamente inestable, una persona obsesiva y una persona con un profundo complejo de inferioridad. La carta, una vez más, sube y baja. Hate es enorme, la palabra hate es enorme, ¿no? I am Bill está en mayúsculas. I did this, yo hice esto. Por otro lado, cuando dice myself es hasta tembloroso, algunas partes hacia abajo. Es una persona que además es conflictiva. El yo, que es el autoestima, no sé si ven la zona media de la carta, que ojalá Gerardo, mi productor al que amamos con locura, Gerardo que además ha sido un ángel conmigo en los momentos difíciles y ha sido un privilegio encontrarnos y yo creo que hasta justicia divina. Pero bueno, Gerardo, yo que te amo y también muchísimas gracias a Dross por habernos mencionado. Gracias, Gerardo Blumerfield, muchas gracias, no sé qué haría sin ti. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando veas que hay palabras que están remarcadas en un texto, cuando veas que hay palabras que están dando vueltas y vueltas, estamos hablando de una persona que es obsesiva y de una persona que tiene pensamientos rumiantes. La grafología funciona agrupando, no es un solo rasgo. Es como cuando pensamos en lenguaje corporal y decimos, claro, como se tocó la nariz, entonces es un mentiroso. No, porque tienes que analizar de forma agrupada. Lo mismo pasa con la escritura. Porque es cierto, la grafología, a lo mejor hay quien dice, no, escribir es muy sencillo, pero es uno de los hacks neurobiológicos más importantes de la historia de nuestra humanidad. Por ejemplo, nuestro cerebro no evolucionó para leer ni escribir, no existe un gen de la escritura. Lo que hicimos fue un proceso neurofisiológico. ¿Se acuerdan de Stanislas Dehaene? Bueno, esto se le llama reciclaje neuronal. Aprovechamos áreas del cerebro diseñadas para reconocer formas en la naturaleza, como distinguir un depredador, por ejemplo, y lo convertimos en forma, lo reentrenamos para reconocer letras. Por otro lado, por ejemplo, hay estudios muy interesantes que hablan, por ejemplo, como quien aprende un idioma como el chino y quien escribe en chino y lee en chino, es una logoescritura, pues se trabaja otra era del
del cerebro que nosotros, los occidentales, que escribimos con otro sistema caligráfico. Por otro lado, es muy importante mencionar que otras especies no lo hacen. No es como dormir, no es como comer, no es como ir al baño, es complejo. Estamos hablando de una plasticidad. Y quien piense que escribir es como dormir o comer es un ignorante. O sea, es la realidad. Perdón que me exalte, perdón, pero la realidad es esa. No puedes pensar que escribir es como comer o como dormir. Estamos hablando de un proceso neurológico complejo que es reflejo de una plasticidad cerebral superior. Nuestra corteza visual es sumamente flexible. Por otro lado está el control motor fino. Esto quiere decir que tenemos una conexión con la corteza, la corteza prefrontal y la corteza motora, y la mano es mucho más preciso en los seres humanos que en cualquier otra especie. Y la capacidad simbólica. Tenemos la capacidad de entender que un dibujo abstracto como la letra A representa un sonido y una idea. Ahora, para escribir se desarrollan, por ejemplo, la corteza frontal, el área de Exner, se activan, el área de Broca, el área de Wernicke, los ganglios basales, el cerebelo, que coordinan la fluidez y la presión del trazo. Ahora, también es importante decirlo, la grafología ayuda a la detección de enfermedades como el Parkinson. Se lo puedo preguntar a un neurólogo. Se utiliza científicamente para detectar etapas tempranas de Parkinson, de Alzheimer, debido a los temblores subclínicos y la pérdida de micromotricidad, y por supuesto el estado emocional, el estrés, la fatiga que alteran el sistema corticoespinal y lo que cambia la presión y la velocidad del trazo. Usted lo podrá ver, no escribe igual cansado que con mucha energía, y la mayoría de los estudios habla de estos estudios doble ciego que hablan que hablando de grafología a través de los rasgos de la escritura se hablan de rasgos de personalidad. No estamos hablando del lóbulo occipital para el reconocimiento visual de las letras, estamos hablando del área de Broca para la articulación interna, el área de Wernicke para la interpretación, la corteza motora para la ejecución y el sistema límbico, que es el que aporta la carga emocional. Yo los quiero con todo el corazón, y si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal, o que me mande su letra, que me mande un dibujo, una carta de alguien que ya no está o de alguien que está, hágame favor de mandarme un WhatsApp. Mi WhatsApp es 55 65 79 98 13. Parece que Led By tiene todos los elementos para poder perder el control de esta forma. No es una persona que fácilmente genera empatía, es una persona que además tiene un gran complejo de inferioridad, y una persona que, a ver, repito, no todas las personas que tienen un complejo de inferioridad son asesinas, pero aquí estamos agrupando agresividad, rencor, obsesiones, complejo de inferioridad, que nos llevan a un perfil que es capaz de cometer esto, y que por cierto ya una corte británica determinó, donde además hubo grafólogos británicos que consideraron que había elementos para pensar que Lucy Ledby es culpable. Yo los quiero con todo el corazón, y si está usted en la Ciudad de México, véngase a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, café, pastel, grafología, todo sobre ustedes. Gerardo Blumenfield y yo nos despedimos con todo el amor del mundo. Denle like, y lo que escuchó, pues van a mis hijos. Tengo 5 perros, tengo 2 pastores alemán, Choc, que es raza única, Martina y Serafín. Martina porque está comiendo, pero ahorita que le hice sí, era ella. Que Dios los bendiga. Bye.